quedaría vacío, porque nadie puede cumplir con la ley. Entonces, ¿cómo se logra la justificación? ¿Cómo dice Pablo o sea, por las obras de la ley no se puede, porque nadie puede hacerlo? Pero Pablo presenta la alternativa, no de Pablo, de Dios. ¿Cuál es esa alternativa? La fe. ¿Pero fe en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús, solamente en Cristo Jesús. Porque nadie más llevó la maldición. Nadie, nómbrenme quien sea. Mahoma, Buda, Confucio, quien sea. Nadie llevó esa maldición. Solamente Cristo puede quitar esa maldición que está sobre nosotros, porque todos desobedecemos la ley. ¿Cómo lo hace? Versículo 13. Estamos en Gálatas. Gálatas 3. Sí, léelo, por favor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Así es. Entonces, ¿qué dice Pablo? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Por qué? Porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. La cruz se convirtió en la maldición de Cristo cuando Él asumió el pecado por todos nosotros. Y hasta el más mínimo detalle de la maldición se llevó a cabo. Es decir, Cristo se convirtió en el macho cabrío del día de la expiación. Fíjese, fue crucificado fuera de la ciudad santa. Igual que el macho cabrío era expulsado de las ciudades de Israel, del campamento. En las horas en que el Señor Jesús estuvo colgado de la cruz, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió desde la hora sexta hasta la hora novena? Es decir, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. ¿Qué pasó? Con tinieblas. ¿Sí? Oscureció porque Dios alejó su rostro de su Hijo amado y lo dejó en la más completa oscuridad, igual que el macho cabrío era enviado a las tinieblas de afuera. Pero recuerde que el macho cabrío recibía sobre sí los pecados de todo el pueblo y en ese momento era maldito. De igual manera, en el momento en que el Señor asumió los pecados del mundo, los pecados suyos, los pecados míos, acarreó sobre sí mismo la maldición. Cuando Cristo estaba colgado del madero, el Padre le dio la espalda. El Padre le alejó su rostro de él, apagó la luz. Y ahí estaba el Señor Jesús, el Hijo amado de Dios, ese que el mismo Dios, las únicas 3 veces que se reveló de manera audible en el Nuevo Testamento fue para decir: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, en Él tengo un gran contentamiento. Ese Hijo ahora estaba aislado de su Padre, cortado de la comunión con Él, porque estaba maldito de Dios. Y lo verdaderamente impactante es que no era por sus pecados. O sea, si Él estuviera pagando los pecados, hubiera estado bien, porque eso dice la ley. Pero Él no cometió ni un solo pecado en toda su vida. Entonces, ¿qué pecados estaba pagando Él? Los de nosotros. Los míos, los suyos. Esos son los pecados por los que Cristo estaba recibiendo la maldición el día que fue crucificado. Ha habido muchas descripciones gráficas sobre el dolor físico que el Señor sufrió en la cruz. Hay por ahí un correo que circula luego por temporadas, en donde se describen médicamente
el efecto de las heridas que el Señor Jesucristo recibió. Desde por qué sudó sangre en el Getsemaní. Médicamente es que fue tanto el estrés que el cuerpo produjo, hubo hemorragias en el cuerpo y se manifestaron así. Fue el estrés que estaba sintiendo el que orilló a eso. Y explican también por qué cuando el soldado le atravesó con la lanza, por qué salió sangre con agua. Hay una razón médica para eso. No me pregunten cuál, porque no la sé. Edgar luego nos va a poder explicar. Unos 4 años, unos 3 años. Pero yo no lo sé. ¿Sí? Y sin duda, el sufrimiento físico en la cruz fue algo espantoso. De eso se trataba la crucifixión. Era una muerte ejemplar. Los romanos crucificaban a la gente y los exhibían para que la gente que los vieran se le quitaran las ganas de sublevarse, porque era un castigo que se aplicaba a gente que era enemiga del Imperio Romano. Y los dejaban ahí. Ahora, físicamente hubo personas que sufrieron más que el Señor Jesucristo, porque Él, recuerden que murió esa misma tarde. ¿Sí? Él duró desde las 9 de la mañana hasta aproximadamente las 3 de la tarde en la agonía y ahí falleció. Fueron 6 horas. Había reos que eran crucificados que duraban días enteros colgados de la cruz hasta que finalmente se morían. Entonces físicamente el Señor sufrió, pero hubo gente que sufrió de manera que físicamente no fue único el sufrimiento, fue mucho, pero no fue el más, no fue el peor. Pero nada más Él es la única persona en toda la historia de la humanidad que ha recibido la maldición de Dios. Eso es lo que hace tremendo y terrible el sacrificio de Cristo. Él es el único que ha recibido. A veces uno dice, Dios ya me dejó, Dios me dio la espalda, Dios está lejos de mí. No es cierto. No es cierto. Porque en la más triste y en la más oscura hora de nuestras vidas, siempre hay alguien que está ahí para nosotros. Siempre. Amén. Entonces no podemos decir Dios me abandonó, porque ese alguien que está ahí porque Dios lo permite y porque Dios lo envía. Pues nadie podemos decir. Somos como niños chiquitos que cuando no nos dan un dulce decimos ya no me quiere mi papá, ¿no? O nadie me quiere, como decía mi hija cuando estaba chiquita. No le podías quitar la muñeca porque era nadie me quiere ya. Pues somos exagerados, ¿no? En el caso del Señor Jesucristo, Él sí sufrió la maldición. Por eso dice el credo de los apóstoles que repetimos, descendió a los infiernos. Él es el único que en su persona hasta hoy ha recibido el castigo del infierno en su persona. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Las personas que tristemente mueran sin Cristo van a recibir en su persona los castigos de ella, de esa persona y nada más. Cristo en la cruz del Calvario estaba sufriendo el infierno que cada uno de nosotros merecía. Pues tenemos que multiplicar el sufrimiento